A continuación se va a ver una introducción sobre explosivos industriales. Le recomendamos que al menos visualice esta presentación 2 veces y la segunda parando la imagen y digiriendo los conceptos que en ella se presentan. Un explosivo es un material que reacciona de forma tremendamente rápida. A continuación se verá qué quiere decir eso de tremendamente rápida. Esa velocidad de reacción tan grande produce una onda de presión que es la principal característica de los explosivos, pues es una onda que producirá rotura. Alrededor del siglo XVII se empiezan a utilizar los explosivos. Sin embargo, no eran explosivos como los que actualmente se utilizan, que son detonantes. Los de aquella época eran deflagrantes. Hoy en día lo normal es no utilizar explosivos deflagrantes excepto para algunas aplicaciones muy concretas. En el siglo XIX, Nobel descubre las nitroglicerinas y posteriormente las dinamitas, que son lo que corresponderían a lo que hoy en día llamamos explosivos, materiales detonantes. En el siglo XX aparecen los explosivos modernos, emulsiones explosivas y ánfos. Ya se ha manejado en esta presentación algunos conceptos explosivos. Se ha dicho que es una reacción muy rápida o tremendamente rápida. ¿Qué quiere decir tremendamente rápida? Pues una reacción de orden normal, como por ejemplo es una combustión, una reacción de oxidación-reducción, se produce a una velocidad de combustión de unos cuantos milímetros por segundo. Si la reacción se produjese de forma más rápida, ¿cuánto más rápida? Más rápida que la velocidad del sonido en el medio circundante, por ejemplo, si es el aire, más rápida que la velocidad del sonido en el aire, pero más lenta que la velocidad de propagación del sonido en el propio medio donde está teniendo lugar la reacción, se habla de detonación. Teniendo en cuenta que la velocidad del sonido en el aire ronda los 350 metros por segundo, estamos hablando de que una reacción de deflagración está por encima de esos 350 metros por segundo, pero por debajo de la velocidad de propagación del sonido en el propio medio donde se produce la reacción. Como es un medio sólido, es una velocidad del orden de los 1000 metros por segundo, quizás 2000 metros por segundo, depende del medio. Pero si la reacción es todavía más rápida que la velocidad del sonido en el propio medio, se habla de detonación. Es una reacción que produce una onda de presión mucho más fuerte. Se está hablando de miles de metros por segundo. Los explosivos que se utilizan hoy en día, excepto para aplicaciones muy particulares que ya se verán, son explosivos detonantes. Dentro de los explosivos detonantes se distinguen dos grandes grupos, los primarios y los secundarios, según su aplicación fundamentalmente. Los primarios son aquellos que son muy sensibles, pero producen poca energía útil. Y los secundarios son aquellos que no son tan sensibles, pero producen mucha energía útil. Se utilizan para cosas diferentes. Los secundarios realmente son los que producen rotura en las rocas, por ejemplo, pero son difíciles de activar. Los primarios son aquellos que se utilizan para activar a los secundarios. Se va a ver a continuación las principales propiedades de los explosivos. Quizás aquella más importante sea la potencia explosiva. Ahora bien, ¿cómo se define potencia de un explosivo? Pues una buena forma de definirla es el trabajo útil que puede realizar. Lo que ocurre que eso depende de múltiples factores, no solamente de la potencia de la onda de presión que desarrolla, sino de muchos otros, por ejemplo del volumen de gases que genera, y no se manifiesta de forma igual en todos los tipos de rocas, ya que en algunas va a ser más importante esos gases
para romper la roca y en otras va a ser menos importante. Para medir la potencia explosiva existen diferentes métodos. Uno sencillo sería el de un bloque de plomo, como en esta imagen que se tiene aquí, en el cual se produce una explosión de una cantidad de explosivo conocida y se mide el volumen antes y después del hueco. Según lo que se ha deformado esa cantidad de plomo, pues se le asigna una potencia al explosivo. Otra es un péndulo balístico. Consiste en medir cuánto consigue desplazar el péndulo una explosión. A mayor desplazamiento, mayor potencia del explosivo, siendo una cantidad dada la que se hace explosionar. Existen algunas ecuaciones que dan un parámetro, un valor a esa potencia. Por ejemplo, la potencia sueca, que compara el calor que produce el explosivo y el volumen que produce el explosivo con respecto a aquel que produce la dinamita. Otras fórmulas manejando parámetros similares dan otras expresiones de la potencia. Distintos autores deciden utilizar diferentes expresiones de la potencia. Otro parámetro o propiedad importante en los explosivos es la velocidad de detonación. Se mide generalmente con relojes de alta velocidad o de alta precisión, midiendo qué tiempo tarda la explosión en recorrer una cierta distancia en el interior del explosivo. Para ello se colocan los detectores de cuando la explosión pasa por un lugar y un explosivo que se hace un poco alargado y se mide esa relación espacio-tiempo. Otro parámetro importante o propiedad importante de los explosivos es la densidad del explosivo o densidad del encartuchado cuando el explosivo se presenta en cartuchos. Es importante, dado que los explosivos que son densos en general son más potentes que aquellos que no lo son. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se propaga la explosión dentro de un medio denso, se propaga dentro del medio. Pero, por ejemplo, cuando el medio es poco denso, porque es granular, pues tiene aire en su interior, a veces para propagarse por el explosivo tiene que ir pasando del medio explosivo al aire y del aire al medio explosivo, y así sucesivamente. Eso hace que por lo general pierda potencia. La resistencia a la humedad será una propiedad importante del explosivo. En general, los explosivos densos y gelatinosos van a resistir bien la humedad o incluso el agua, y aquellos que sean poco densos y granulares son los que peor van a resistir el agua. Quizás pueden resistir la humedad si no son higroscópicos, pero en general no van a resistir bien el agua. Otro parámetro importante de los explosivos es la sensibilidad. Se realizan distintos ensayos del explosivo a la sensibilidad, por ejemplo a la fricción, por ejemplo al impacto. Es una propiedad importante porque tiene mucho que ver con la seguridad en la manipulación de explosivos. Se llama aptitud a la detonación y es una propiedad importante de los explosivos, la propiedad de que mide cómo se transmite la detonación de un cartucho a otro en contacto con el primero, o bien a través de un medio interpuesto entre ambos. Hay que tener en cuenta que a veces entre los cartuchos pues puede haber aire, o bien si están en una funda puede haber esas fundas. Eso es importante, sobre todo a la hora de programar la voladura y ver cómo se van a distribuir los explosivos. Y la última característica o propiedad que se va a ver en esta introducción a los explosivos son los humos. Los humos de los explosivos dicen mucho sobre cómo es el explosivo y también dicen si el explosivo está funcionando como teóricamente tendría que funcionar. Son humos diferentes cuando un barreno tiene agua y no debería tenerla, o cuando tiene demasiada cantidad de explosivo, demasiada poca, ha habido pérdidas, por ejemplo por grietas o algún otro tipo de fenómeno. Por tanto, el humo que se produzca en los explosivos va a ser un parámetro importante. Historia de los explosivos. Los explosivos son compuestos químicos que arden muy rápido generando gas, calor y efectos de presión.
El primer explosivo conocido fue la pólvora negra, que empezó a utilizar en el siglo XIII, y fue el único explosivo conocido durante siglos. Más adelante, nitratos de celulosa y nitroglicerina, ambos descubiertos en 1846, fueron los primeros explosivos modernos. Desde entonces, nitratos, fulminatos y ácidos han sido los compuestos explosivos utilizados por separado o mezclados con combustibles y otros agentes. En el último siglo, gracias a las investigaciones en física nuclear y el descubrimiento de los conceptos de fisión y fusión, y la energía que se obtiene de estos procesos, han llevado al desarrollo, entre otras aplicaciones, de los explosivos nucleares. La pólvora negra. Su hallazgo parece ser fruto de las investigaciones de algún alquimista chino en el siglo IX, que en su búsqueda del elixir de la eterna juventud dio por accidente con la fórmula del explosivo. Un siglo después, se emplea en Occidente como propulsante en las armas de fuego, hasta finales del siglo XIX. El primer registro que se tiene de su uso en minería data del febrero de 1627, en los Proceedings of the Schetsmith Mine Tribunal. En él, el triolés Caspar Wendel describe una voladura en la mina de Branska Stayvanka. Nitrocelulosa y nitroglicerina. El químico germano-suizo Christian Friedrich Schoben, haciendo un experimento en su casa en 1845, derramó una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico y utilizó un delantal de algodón de su mujer para secarlo. Colgó el delantal a secar en una estufa, pero una vez seco, este detonó y desapareció. Había convertido la celulosa del delantal en nitrocelulosa. Los grupos nitro, procedentes del ácido nítrico, servían como una fuente interna de oxígeno, y la celulosa, al calentarse, se oxidó por completo en un instante. La diferencia de este nuevo compuesto respecto a la pólvora anterior, aparte de su mayor potencia, fue que no producía tanto humo, siendo un mejor propulsor de proyectiles que no deterioraba tanto las armas como la pólvora. Este compuesto presentaba un principal inconveniente por la peligrosidad de su fabricación. Basta con 0,3 julios para hacerla detonar, e incluso menos si existen burbujas. En 1891, Dewar y el químico inglés Frederick August Abel consiguieron preparar una mezcla segura a base de algodón y pólvora, el fulmicotón. Alfred Nobel y la dinamita. En el último tercio del siglo XIX se introdujo grandes avances tecnológicos en minería, el detonador, los explosivos rompedores, la perforación neumática y el nacimiento de los explosivos de seguridad. A la vez, supuso el principio del fin de la utilización de la pólvora negra a gran escala. A principios de los años 60, el sueco Alfred Nobel estuvo experimentando con la nitroglicerina, descubierta en 1842 por el italiano Ascanio Sobrero, en un pequeño taller de Suecia. Nobel mejoró el proceso de fabricación, intentando aumentar su seguridad en su manejo. Aún así, tuvo que vivir la destrucción accidental de varios establecimientos. Defectos dramáticos para su familia fue la explosión del pequeño laboratorio de Hellenbrunn, en Estocolmo, en 1864, en la que mató a su hermano pequeño Emil. Como consecuencia de la explosión, se le prohibió fabricar nitroglicerina en la ciudad de Estocolmo, por lo que Alfred inició su producción en una barcaza situada en el lago Mälaren, no demasiado lejos de la ciudad. Al año siguiente se le permitió construir la primera planta de producción industrial de nitroglicerina en Vintenkven, una zona aislada en el mismo lago, zona rodeada de colinas. Nobel también inventa el detonador, que patentó el mismo año del trágico suceso de su hermano. 3 años después, Nobel sustituyó la pólvora negra por el fulminato de mercurio que se ha utilizado hasta principios del siglo XX. Su segunda patente, y no menos importante, fue la dinamita. Aunque su potencia explosiva era menor que el de la nitroglicerina, seguía siendo un explosivo mucho más rompedor que la pólvora. A pesar de los grandes impedimentos que ejercieron las fábricas de pólvora, la dinamita se introdujo rápidamente en Europa y América. En solo 10 años
se construyeron fábricas en 13 países y las ventas se multiplicaron por 50. Bombas modernas. La fusión y la fisión son dos procesos nucleares en los que se combinan en la fusión o se dividen en la fisión, produciendo grandes cantidades de energía con una minúscula masa de material. La bomba atómica. La bomba atómica fue desarrollada por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al Proyecto Manhattan, y es el único país que ha hecho uso de ella en combate, en 1945 contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena descontrolada de núcleos fisibles como el uranio-235 o el plutonio-239. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva. La bomba de hidrógeno o termonuclear. Esta bomba posee un artefacto primario de fisión, con la cual se inicia una reacción de fusión con elementos como deuterio, tritio o litio, que generan neutrones de alta velocidad usados para fisionar grandes cantidades de material fisible. La primera bomba de este tipo fue detonada en Einthoven, en las islas de Marshall, el 1 de noviembre de 1952, durante la prueba de Ivy-Mike, con marcados efectos en el ecosistema de la región. La temperatura alcanzada en la zona cero, en el lugar de la explosión, fue más de 15 millones de grados, tan caliente como el núcleo del Sol, por unas fracciones de segundo, claro. Bombas de neutrones. La bomba N es una bomba que produce una radioactividad hasta 7 veces mayor que la bomba H, fundamentalmente de rayos X y gamma, de alta penetración. En segundo lugar, buena parte de esta radiactividad es de mucha menor duración, menos de 48 horas, de la que se puede esperar de una bomba de fisión. Las consecuencias prácticas son que al detonar una bomba N se produce poca destrucción de estructuras y edificios, pero mucha afectación y muerte en los seres vivos, incluso aunque estos se encuentren dentro de vehículos e instalaciones blindadas o acorazadas. Por eso se ha incluido a estas bombas en la categoría de las armas tácticas, pues permite la continuación de operaciones militares en el área por parte de unidades dotadas de protección ABQ. Por último, la bomba de plutonio. Es la bomba atómica en su versión más moderna, pues también es una reacción en cadena de fisión nuclear descontrolada, pero esta se consigue comprimiendo de forma casi instantánea el plutonio, empleando explosivos convencionales como el RDX, provocando así la fusión de los núcleos, y una explosión y la destrucción total dentro de un perímetro limitado. Además, en el perímetro se vuelve altamente radiactivo, dejando secuelas graves en el organismo de cualquier vivo. Se va a ver a continuación las principales medidas de seguridad a la hora de manipular explosivos o preparar voladuras. Evidentemente, solamente se deben utilizar explosivos homologados y catalogados por la Dirección General de Minas, y se deben utilizar tal y como teóricamente se deben utilizar, siguiendo sus condiciones de homologación. Además, se debe verificar que el explosivo esté en buen estado y, en concreto, que no haya caducado. Las reglas fundamentales son 4. Que las manipule la persona que está preparada, intentar pensar dónde se puede producir el accidente y, aunque sea de forma un poco exagerada, intentar evitar todas esas posibilidades, tener previsto que en caso de que se produjese accidente, que el daño sea el menor posible, y la cuarta y última, actuar con mucha cabeza, pensar las cosas siempre antes. La mayoría de accidentes, no solamente con explosivos, es por haber hecho algo sin pensar. Una vez pasado el accidente, lo normal es decir, evidentemente, si es que haciendo las cosas así, pues eso hay que pensarlo antes. Es raro
que en obra se almacene el explosivo. Por lo general, con las pocas voladuras que se suele hacer en una obra, en caso de que realmente sean pocas, se tiene a veces un almacén de consumo. Lo normal es para almacenar el sobrante si no se puede devolver ese mismo día. Solamente en obras de muy grandes dimensiones, generalmente minas, existen o pueden existir almacenes algo más grandes que un almacén de consumo. Nunca, como ya veremos después, se deben almacenar juntos los explosivos y los detonadores. En los almacenes se almacena o bien uno o bien el otro. Y eso de no almacenarlos juntos está en esa idea de intentar evitar el posible problema que se pueda producir. Un accidente en detonadores es poco peligroso porque la explosión de los detonadores es pequeña y es poco probable que se produzca una explosión en el explosivo, pero si están juntos hay mayor probabilidad de que se produzca el accidente y este produciría un daño mayor. Evidentemente debe evitarse todo aquello que pueda activar el explosivo, la elevada temperatura, la presión, el golpe, una chispa. Se deben utilizar lámparas eléctricas de seguridad que tienen su interruptor cerrado herméticamente en una cápsula con aire que no es el exterior e incluso puede ser con nitrógeno, que no tenga oxígeno, ese interruptor. Se deben utilizar para que no caduquen los explosivos más antiguos. No apilarlos en altura excesiva para que no haya posibilidad de que estallen por presión o que se caiga desde una altura elevada y estallen por impacto. Siempre con la tapa hacia arriba, para que al coger la tapa no haya posibilidad de que se caiga el explosivo. Intentando alejar el explosivo del personal, no debe coincidir la entrada y salida del personal con la del explosivo. Y evidentemente, cuando se transportan, son mercancías peligrosas. El explosivo puede ser venenoso y se puede absorber a través de la piel. Hay que utilizar guantes, además de intentar evitar que algo de explosivo pueda quedar en las manos. Y luego, una vez terminado el trabajo, quizás cerca de alguna fuente de calor pueda, quizás no explosionar, pero sí al menos combustionar, lo cual es peligroso. Cuanta menos gente esté en la zona donde está preparando el explosivo, mucho mejor. Antiguamente se reperforaban los barrenos fallidos. Veremos que ahora no. Más adelante veremos cómo actuar. Hay que asegurarse que el barreno está limpio, que entra toda la carga. Cuando hay carga discontinua, hay que asegurarse que las distintas partes detonan. Hay que tener mucho cuidado con zonas que pueden haber quedado sin detonar. Hay que tener especial precaución con los explosivos más sensibles. Una vez cargado el barreno, no debe tardarse mucho en hacer la voladura para que no esté presente el peligro durante mucho tiempo. Además, los barrenos cargados deben permanecer vigilados. Hay que destruir los explosivos sospechosos de mal estado. ¿Cómo se destruyen? Pues los explosivos detonantes primarios se suelen destruir por explosión, dado que es muy difícil conseguir una combustión, ya que estos explosionan espontáneamente frente a la llama. Los detonantes secundarios muchas veces pueden combustionar sin explosionar. Sin embargo, hay que tomar medidas de precaución, porque aunque se esté intentando que combustionen, estos pueden explosionar. Estos dos tipos de destrucción hay que hacerlo de forma abierta, porque el explosivo confinado siempre es más peligroso, y se busca para ello una zona rehundida, en forma de que si hay proyecciones, el riesgo de accidente con las proyecciones sea pequeño. Para la combustión se prepara una lámina de algún combustible, generalmente paja, y en cualquiera de los dos casos, combustión o explosión, siempre se destruye pequeña cantidad de explosivo, se fracciona. Una pequeña cantidad separada de la otra, en forma de que si se produce una explosión, por ejemplo cuando se intenta una combustión, no se accione la carga de al lado. Aquellos que no resisten bien el agua se pueden disolver en agua, y es una forma también de destruirlo. Los explosivos que estén a punto de caducar o que estén ya caducados se deben destruir de esta misma manera, o el sobrante en una voladura. A la hora de manipular el explosivo se debe manipular con herramientas que no den chispa. Hay navajas especiales
punzones especiales cuando hay que pinchar el cartucho para, por ejemplo, colocar el detonador. Y siempre se corta sobre algún elemento que no dé chispa, normalmente madera. Y esta debe lavarse y destruirse al final. No se debe cortar sobre piedra o metal que son proclives a producir una chispa. Cuando en una voladura se ceba un cartucho, esto se debe hacer únicamente cuando ya se vaya a utilizar ese barreno. Y siempre hay que tener cuidado de colocar el detonador ya cuando se va a introducir en el barreno. No tener el cartucho cebo con el detonador y fuera del barreno, que podría ocurrir un accidente en cualquier momento. Una forma de iniciar los explosivos es mediante detonadores eléctricos. Hay que tener precaución porque puede haber una corriente parásita por alguna onda tipo radiofrecuencia, algún emisor cercano, o por algún rayo, o alguna corriente parásita que exista en algún lugar, o alguna máquina que tenga electricidad estática. Hay que mantener los extremos de los detonadores juntos para que no haya posible diferencia potencial entre los mismos, y con una cinta aislante. Esto no debe confundirse con que en la preparación eléctrica de la voladura no se va a utilizar cinta aislante. Se van a utilizar clemas para mantener una cierta seguridad en las conexiones. Antes de la voladura, cuando es eléctrica, se comprueba la resistencia con una corriente muy pequeña que no inicia el detonador. Pero esto debe hacerse en lugar seguro por si acaso accidentalmente se activase un detonador. Sin embargo, los detonadores eléctricos tradicionales están cayendo en desuso por estos problemas que hay de que una corriente parásita podría activarlos. Hoy en día se utilizan detonadores electrónicos que tienen un chip y para que se activen se necesita un código que los activa. Esto aumenta mucho la seguridad en las voladuras. Otra posibilidad para realizar voladuras es el uso de mecha. Mecha lenta con pólvora, generalmente dentro de una funda tipo plástico. Ya no se utilizan fundas de tela o de otro tipo por las cuales pueda pasar la humedad, que al final tienen un casquillo, por ejemplo con fulminato de mercurio. Se mete el extremo de la mecha dentro del casquillo, que se cierra con unos alicates especiales que no producen chispa, y de esa manera cuando llega la deflagración al casquillo con el fulminato de mercurio, el fulminato inicia la explosión, generalmente un barreno que luego ya inicia el resto del explosivo, un cartucho que ya inicia el resto del explosivo. Sin embargo, la mecha es demasiado lenta. Se utilizaba o se utiliza en su lugar el cordón detonante, con trilita en su interior, velocidad de propagación de unos 7000 metros por segundo, prácticamente instantáneo. Pero el cordón detonante también tiene problemas, tiene dificultades. En concreto, que la detonación que se propaga produce muchas pequeñas proyecciones, piedrecitas que salen despedidas y mucho ruido. En forma de que se está sustituyendo por un cordón mucho más fino que en su interior tiene oxilita potenciada con aluminio. Ese cordón nuevo con muy poquita cantidad de ese detonante tiene una velocidad inferior. En vez de 7000 metros por segundo estamos hablando de alrededor de 2000 metros por segundo, más que suficiente para iniciar la voladura. Este nuevo sistema de detonación tiene piezas especiales para unir los nuevos cordones unos con otros y tiene la ventaja de que prácticamente no produce proyecciones, dado que la funda queda prácticamente igual, la detonación se propaga por el interior y produce muy poco ruido. En cualquier caso, pueden producirse barrenos fallidos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Pues en primer lugar, señalizarlo para intentar evitar el accidente. Y a continuación hay que neutralizarlo. ¿Cómo se neutraliza? Pues depende de qué es lo que haya fallado. Si ha fallado el disparo, posiblemente pueda redispararse. Por ejemplo, si ha fallado un cable eléctrico que no hacía buena conexión. O, en caso de que pueda recebarse, si es que lo que ha fallado es el cebo, en algunos casos se puede recebar. A veces es peligroso trabajar en el barreno. Lo que se hace en ese caso es hacer otro barreno cercano
o utilizar otro cercano si está ya hecho, y por simpatía, por impedancia similar de cargas, producir una explosión que producirá la explosión en el barreno que ha fallado. En cualquier caso, hay que utilizar el método más adecuado en cualquier circunstancia. Es el artillero quien debe decidir qué método se utiliza. El artillero siempre está presente en la voladura y está visualmente viéndola. Y a ojo ve qué barrenos han fallado en caso de que haya fallado alguno. Lo normal en las voladuras, si se hace bien, es que no haya barrenos fallidos, pero puede haberlos. Las precauciones a tomar son mayores cuando se utiliza gran cantidad de explosivo o cuando se trabaja en un ambiente que aumenta el peligro, por ejemplo bajo columna de agua, o cuando se produce una voladura en núcleos habitados o en zonas especialmente delicadas o peligrosas, como son presas, depósitos o centrales. En esos casos las precauciones a tomar son mayores. Esperamos que con esta presentación hayan entendido algo mejor las medidas de seguridad a tener en cuenta cuando se manipulan explosivos o cuando se prepara una voladura. No dude en ver esta presentación varias veces